Qué bueno que estás con nosotros en esta hora. Bendición del cielo. Y te recordamos cuál es nuestro tema para hoy. Es una pregunta. ¿Por qué no necesitas el legalismo? Que Dios te bendiga. Ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y alabaré mi Dios, pues estás aquí. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Gloria al Señor. Esperamos que estés gozándote con la familia Reconciliación en esta hora. Tú que estás conectado, mi hermano, mi amigo
Y si nos ves de manera diferida, pues esperamos que también estés gozando de la bendición de adorar a Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso, Yahweh, el Shaddai, el Dios de Israel, nuestro Dios, del cual alabamos y bendecimos, porque es Dios de toda misericordia y de toda bondad. Yo te invito a orar, te invito a levantar tus manos al Señor, como señal de que estás diciendo: Señor, yo confío solamente en ti. Yo te alabo solamente a ti. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, a ti que eres nuestro Dios. Tú que te has dignado llamarnos hijos, Señor, que nos has adoptado y nos has hecho parte de tu familia para siempre, Señor. Cuán maravilloso y cuán grande, Señor, es bendecir tu nombre. Rogamos que tú recibas nuestra adoración en esta hora, Señor, y que el poder y la realidad del Espíritu Santo se mueva allí en nuestros corazones y donde quiera que está un hijo tuyo, una hija tuya, adorándote y bendiciendo tu nombre, Señor. Rogamos también que tu Espíritu esté tocando los corazones para hacer volver sus ojos a la verdad, que es tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Te alabamos, te bendecimos y te damos gloria en Jesús. Amén y amén. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero donde a mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque me amó a mí. Por su amor de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré, con mi Jesús caminaré,
alabamos, Señor, te alabamos. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso. Cuántas alabanzas preciosas de adoración al Señor. Mi amado hermano, no deje de adorar al Señor donde usted está. Recuerde que ahí donde usted está, usted tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Si usted es un hijo, una hija de Dios, y usted está llamado a adorar al Señor, no solo en este tiempo, sino en todo momento, 24/7, porque solo Jehová Dios es digno de adoración. Adoramos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Y vamos a leer la Biblia. Yo le invito a que usted busque en su Biblia la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, para leer los versículos del 3 al 12. Es decir, que le invito a que busque en su Biblia, primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 12. Y vamos a leerlo de manera audible. Eso hacemos en Reconciliación, ¿verdad? Usted es parte de la familia de Reconciliación y ya usted lo conoce. Usted sabe que la Biblia se lee en voz alta y se lee al unísono, meditando en lo que Dios nos está diciendo en su palabra, que es la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 12. Un maravilloso pasaje de la Biblia. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bendita palabra del Señor, ¿verdad? Esperamos que usted vuelva otra vez a leerlo con calma, vuelva otra vez a ver el video, vuelva de nuevo a gozarse y alegrarse y meditar lo que primera de Pedro 1, 3 al 12 nos dice, que está tan relacionado con nuestro tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Una pregunta. ¿Por qué no necesitas el legalismo? Vamos a estar hablando de esto basándonos en la continuación de nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, la carta a los Gálatas. Pero antes vamos a orar. Yo le voy a invitar a juntos orar, juntos llevar nuestras peticiones delante del Señor, como hacemos cada vez que nos reunimos, ¿verdad? Elevamos nuestro ruego conforme a la voluntad del Señor, con la certeza de que Jehová Dios, Yahweh, el Dios Todopoderoso, responde las oraciones, porque eso es lo que Él quiere hacer. Amén. Padre, vamos ante ti en esta hora, alabándote y bendiciéndote y exaltándote, porque solo tú mereces toda la gloria y toda la alabanza. Perfecciona nuestra adoración, perfecciona nuestra alabanza. Señor, queremos bendecirte como tú mereces y queremos adorarte como realmente, Señor, tú quieres que te adoremos. Oh Dios, recibe nuestra adoración en esta hora. Recibe cada mano que se levanta de ti, delante de ti, Señor, en la familia de Reconciliación, con un ruego delante de ti conforme a tu voluntad. Señor, estamos pidiendo por salvación. Queremos que nuestros seres queridos, que nuestros amigos y aún nuestros enemigos te conozcan a ti
y pongan su confianza en Jesucristo, para que por medio del Espíritu Santo tú les hagas nacer de nuevo y les des vida y vida en abundancia ahora y por la eternidad. Rogamos por los que están sufriendo, Señor. Estamos por los inocentes, los que en tantas partes del mundo están sufriendo a causa del pecado y la maldad. Rogamos que tu misericordia sea sobre ellos, Señor, y nuestra confianza eres tú. Ven, Señor Jesús, te esperamos en tu nombre santo. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Recíbelo, recíbelo, Señor, recíbelo, recíbelo. Oh Dios, cuán hermoso es estar en tu presencia, Dios. Nos gozamos de tu presencia. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, vamos a meditar en la palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿verdad? Y déjeme recordarle que nuestro tema es una pregunta. La dijimos al principio, la dijimos a mitad, ahora la decimos ahora al comenzar.
¿por qué no necesitas el legalismo? Quizás mi amado hermano, amigo, diga, bueno, eso no es conmigo. Yo no vivo en un mundo de legalismo, yo no tengo la experiencia de legalismo que estaba sucediendo en las iglesias de Galacia. Bueno, yo te invito a que busques en tu Biblia el pasaje bíblico en el cual vamos a estar viendo y meditando en este tiempo. Es en Gálatas, capítulo 4, y vamos a estar del versículo 1 al 18. ¿Por qué no necesitas del legalismo? ¿Saben una cosa? Entre las estrategias del legalismo, el legalismo en tiempos del apóstol Pablo, el legalismo en los siglos posteriores y el legalismo hoy en el siglo XXI, está que da la apariencia de madurez espiritual, cuando en realidad el legalismo hace retroceder al cristiano a una segunda infancia en su vida cristiana. Los creyentes de Galacia, como la mayoría de los cristianos en la actualidad, y yo sé que ese es tu caso también, querían crecer espiritualmente, pero trataban de hacerlo de una manera equivocada. Su experiencia no es muy diferente, mis amados hermanos y amigos, de la que los cristianos hoy día están viendo, porque muchos se unen a movimientos legalistas, a movimientos tradicionalistas, a movimientos, iglesias, concilios y convenciones que proclaman el legalismo, las tradiciones, como manera para llegar a ser mejores cristianos. ¿Conoces alguno de estos casos? Quizás tú mismo estás pasando esa experiencia. Hay quienes por ahí están diciendo, bueno, si te pones un pedacito de tela en la cabeza vas a ser mejor cristiano. Si te dejas la barba vas a ser mejor cristiano. Si te vistes de azul vas a ser mejor cristiano. Vas a crecer espiritualmente. Esas son totalmente mentiras. Mentiras que muchos, como los cristianos en las iglesias de Galacia, estaban aceptando. Creo que puedes darte cuenta cuán actual es el mensaje de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Estaban esperando a llegar a ser mejores cristianos por unirse a movimientos legalistas. Y el motivo era correcto, ser mejores, pero el método era incorrecto. Y esta es la verdad que el apóstol Pablo procura comunicar a sus amados hermanos en Galacia. Los judaizantes, llamémoslos hoy los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, tantos que andan por ahí proclamando no se sabe qué cosa es. Los judaizantes habían fascinado a los creyentes de Galacia para que pensaran que la ley les haría mejores cristianos. Los habían deslumbrado, por decirlo así, ¿verdad? La vieja naturaleza de ellos se sentía atraída por la ley porque les daba la oportunidad de hacer cosas y de medir resultados. Tan parecido al tradicionalismo y al legalismo que día a día se está introduciendo en las iglesias cristianas y en la vida de los cristianos como tú y como yo, si lo dejamos en estas cosas. Hacer cosas para que haciendo cosas crean que somos más espirituales. Al pensar en sus logros y al medirse unos con otros por ellos, los creyentes de Galacia sintieron gran satisfacción. Yo no puedo olvidar cuando yo era, no hace muchos años, cuando era un niño, que llegaban algunos hermanos de ciertos grupos y decían, se ponían delante de mí, de mi padre y mi madre, y se agarraban el cuello y decían, llevo 40 días y 40 noches ayunando. Y yo, un jovencito, pensaba, bueno, la Biblia dice, cuando ayunes, no se lo digas a nadie. Sin embargo, lo que estaban buscando es decir, yo soy superior. Y sentían ese orgullo que no tiene nada de santo. Ellos en las iglesias de Galacia pensaban que estaban avanzando, como muchos hoy que van tras el legalismo y tras las tradiciones de los hombres y tras los libros de normas de las iglesias y las congregaciones, creen que están avanzando, pero en realidad estaban retrocediendo. Y por eso es que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para que hablara de 3 métodos para convencerlos que no necesitaban el legalismo para vivir la vida cristiana. No necesitaban las tradiciones de los hombres como tú no las necesitas
porque ya ellos tenían a Cristo y Cristo era todo lo que necesitaban. Y yo te digo, lo único que tú necesitas, mi amado hermano, para vivir la vida cristiana, ya lo tienes, es a Cristo. Y la primera de estos métodos que él va a hablarle está allí en Gálatas capítulo 4, los versículos del 1 al 7. Una de las bendiciones que tenemos en la vida cristiana es la adopción. Eso aparece allí en Gálatas 4:5 y en Efesios 1:5. No entramos a la familia de Dios por medio de la adopción como un niño sin hogar entraría en una familia amorosa en nuestra sociedad. La única manera de entrar en la familia de Dios, escúchalo bien, la única manera de entrar en la familia de Dios está allí en Juan capítulo 3, versículo 3. Naciendo de nuevo es únicamente por medio de la regeneración del Espíritu Santo que se entra en la familia de Dios. Y la palabra traducida adopción aquí en el capítulo 4, versículo 5, significa colocar como un hijo, pero no como un hijo cualquiera, sino como un hijo ya adulto. Es decir, tiene que ver con nuestra posición en la familia de Dios. No somos niños, sino hijos adultos con todos los privilegios y responsabilidades que esto implica. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, nacidos en la familia de Dios, y todo hijo es colocado automáticamente como hijo adulto. Y como tal posee todos los derechos legales y todos los privilegios y todas las responsabilidades también que corresponden como hijos. Cuando un pecador es salvo por poner su fe en Cristo, en cuanto a su condición, es un recién nacido. Eso lo dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Es decir, que en el momento en que tú confiaste en Cristo para que Él perdonara tus pecados y te hiciera un hijo de Dios, eras un recién nacido en cuanto a tu condición. Pero en cuanto a posición, eres un hijo adulto que tiene el derecho de participar de los bienes de su Padre Celestial y gozar de todos los privilegios de un hijo. Entramos a la familia de Dios, mis amados hermanos, por medio de la regeneración en Cristo. Pero nos gozamos en la familia de Dios por medio de eso, de la adopción. El creyente, el cristiano, no tiene que esperar para empezar a gozar de las riquezas espirituales que tiene en Cristo. Dice allí el versículo 7, fíjate en tu Biblia, de Gálatas 4, Gálatas 4, 7. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y Pablo les recuerda en este pasaje de Gálatas 4, comenzando en el versículo 1, 3 hechos acerca de la adopción. Y nos lo recuerdan también a nosotros. Vamos a leer ahí en el capítulo 4 de Gálatas los versículos 1, 2 y 3. ¿Ya lo tienes en tu Biblia? Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pablo le recuerda 3 hechos. Lo que antes éramos, antes de tener a Cristo, éramos niños en esclavitud. No importa lo rico que sea el padre, su hijo anda en pañales y realmente no puede gozar de los bienes. Y en el Imperio Romano, los niños de los ricos y poderosos eran cuidados por esclavos. No importa quiénes fueran sus padres, todavía eran niños bajo la supervisión de un siervo. Y en efecto, el niño mismo no era tan diferente del siervo que lo cuidaba. El siervo recibía órdenes del amo y el niño recibía órdenes del siervo. Y esta era la condición espiritual de los judíos bajo la ley. La ley, como dice Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 25, era el ayo que disciplinó a la nación y la preparó para la venida de Jesucristo. Así que cuando los judaizantes hicieron volver a los gálatas al legalismo, diciéndolo en forma moderna, cuando los falsos profetas y los falsos
maestros y los falsos apóstoles que abundan por tantos lados tratan de hacerte volver al tradicionalismo, a las prácticas rituales, al cumplimiento de mandatos de hombres y de preceptos creados por el hombre. En el caso de los Gálatas no los llevaron solamente a la esclavitud religiosa y no llevan solamente a la esclavitud religiosa, sino a inmadurez, a infancia moral y espiritual. Y el apóstol Pablo declara que los judíos estaban como niños, esclavizados, como dice ahí el pasaje, a los rudimentos del mundo. Y rudimento significa a los principios básicos. Por unos 15 siglos, 1500 años, la nación de Israel había estado en el jardín de infantes. Había estado en la escuela primaria, aprendiendo el abecedario espiritual para que estuvieran listos cuando Cristo viniera. Entonces recibirían la revelación completa, ya que Cristo es, como dice Apocalipsis 22:13, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él abarca todo el alfabeto de la revelación de Dios al hombre y es la palabra, eso lo dice Hebreos capítulo 1 del 1 al 3, Cristo es la palabra final de Dios. El legalismo entonces no es un paso hacia la madurez, sino hacia atrás, a la infancia. La ley no fue la revelación final de Dios, sino la preparación para la revelación final por medio de Jesucristo. Y es importante que conozcamos el alfabeto, claro, porque es el fundamento para entender todo el idioma. Pero si un hombre se sentara en una biblioteca y recitara todo el abecedario, pero nunca se leyera una gran obra de literatura, demostraría que no es maduro ni es sabio. Bajo la ley, los judíos eran niños en esclavitud y no hijos que gozaban de libertad. Y tú, cristiano, tú, hermano que me estás oyendo, si te dejas arrastrar por el legalismo que está destruyendo la manifestación poderosa del mensaje de buenas nuevas de Jesucristo, estás de nuevo cayendo en la esclavitud que estabas antes de tener a Jesucristo. El tercer aspecto que toca el apóstol Pablo está en los versículos 4 y 5 de Gálatas 4. Lo leemos. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Éramos niños esclavos o niños en esclavitud. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Nos redimió. Y ahí en el versículo 4 de Gálatas 4, la expresión el cumplimiento del tiempo se refiere a aquel tiempo en el cual el mundo estaba providencialmente listo para el nacimiento de Jesús el Salvador. Los historiadores nos dicen que el mundo romano aguardaba con expectativa un libertador cuando nació Jesús. Las religiones antiguas estaban muriendo, las filosofías antiguas estaban vacías y eran impotentes para cambiar la vida de los hombres. Nuevas religiones extrañas y místicas estaban invadiendo todo el imperio. La vida religiosa estaba en bancarrota y el hambre espiritual reinaba por doquiera. ¿Se parece un poco a este tiempo? No, se parece mucho a este tiempo en el que vivimos, ¿verdad? Religiones muriendo, filosofías vacías, nuevas religiones extrañas y místicas, una vida religiosa en bancarrota y un hambre espiritual, porque hay hambre espiritual por doquiera. Dios estaba preparando al mundo para la llegada de su Hijo, de la misma manera que hoy lo está preparando para ese día glorioso en que Cristo volverá. El nacimiento de Jesús en Belén no fue un accidente, sino fue una cita planeada por Dios. Dice el pasaje en Gálatas 4:4 que Cristo vino en el cumplimiento del tiempo. Y déjame decirte algo, volverá en el cumplimiento del tiempo. Yo te invito, como te he invitado otras veces, a que día a día ores y clames: ven, Señor Jesús, establece tu reino. Pero no te dejes llevar por esos videitos de YouTube y de Instagram y de TikTok que se la pasan diciendo que ya pasó esto, que ya pasó lo otro. La Biblia es clara. El primer paso es el arrebatamiento del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, de los redimidos por la sangre del Señor. Ahí es que va a comenzar la fiesta. Todo esto que estamos viendo, y estamos viendo bastantes cosas raras, ¿verdad?
son solamente, dijo Jesús, principio de dolores. Pablo señala dos aspectos de la naturaleza de Jesús en el versículo 4 de Gálatas 4. Él dice que es Dios y a la vez también es hombre. Como Dios, dice Juan 16:28, Cristo salió del Padre. Pero como hombre fue nacido de mujer. Fue la promesa de Génesis 3:15, donde se dice que vendría un redentor o el redentor de la simiente de la mujer. Y Cristo fue el cumplimiento de esa promesa. Mateo 1:18-25, Isaías 7:14, ¿verdad? Pablo nos ha dicho quién vino, el Hijo de Dios, y cuándo y cómo vino. Ahora nos va a explicar por qué vino Jesús. Si usted se fija en el versículo 5 de Gálatas 4, dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué significa redimiese? Bueno, es la misma palabra que usted encuentra en Gálatas 3:13 y significa libertar por medio del pago de un precio, es decir, pagando. Un hombre podía comprar a un esclavo en cualquier ciudad romana. Había más de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Y lo podía comprar o para que lo sirviera como esclavo o para ponerlo en libertad. Cristo vino para libertarnos. Así que regresar a la ley, regresar al legalismo, regresar al tradicionalismo, regresar a las tradiciones y a las normas de los hombres es como deshacerse de la obra de Cristo en la cruz. El Señor Jesús no nos compró para hacernos esclavos, sino para hacernos hijos. Aleluya. Bajo la ley, los judíos eran meramente niños, pero bajo la gracia de Dios, el creyente es hijo de Dios con una posición de adulto en la familia de Dios. Aleluya. La tercera cosa que nos dice Pablo en los versículos 6 y 7 de Gálatas 4, búscalo en tu Biblia, vamos a leerlo. Gálatas 4, 6 y 7 es lo que somos. Gálatas 4, 6 y 7 dice de esta manera: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué somos? Éramos niños en esclavitud. Dios nos redimió. ¿Y qué somos? Hijos y herederos. Una vez más vemos toda la obra de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Dios el Padre envió a Dios el Hijo a morir por nosotros y Dios el Hijo nos envió a Dios el Espíritu Santo para vivir en nosotros. Qué maravilloso, ¿eh? El contraste aquí no está entre niños e hijos adultos, sino entre esclavos e hijos. Como la historia de Lucas 15, 18 al 19 del hijo pródigo, los gálatas querían que su padre los aceptara como siervos, como esclavos, cuando realmente eran hijos. Y aquí hay una serie de contrastes fáciles de ver. Por ejemplo, el hijo tiene la misma naturaleza que el padre, no así el esclavo. Cuando confiamos en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y esto significa que somos, como dice 2 de Pedro 1:4, participantes de la naturaleza divina. La ley nunca pudo ni podrá dar a ninguna persona la naturaleza de Dios. Solo puede revelar la necesidad que tenemos de esa naturaleza en nosotros. Así que cuando un creyente regresa a la ley, al legalismo, al tradicionalismo, a la enseñanza de los judaizantes de aquel tiempo, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos apóstoles que tanto abundan hoy, niega que la naturaleza de Dios está en él y le da la oportunidad a la vieja naturaleza, a la carne, de efectuar su obra perversa en él. El hijo tiene padre, mientras que el esclavo tiene amo. Ningún esclavo puede llamar a su amo padre. Pero cuando el pecador confía en Jesucristo como su Salvador, recibe el Espíritu Santo, quien le da testimonio, según dice Romanos 8, 15 y 16, de que es hijo de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a tu corazón de que tú eres hijo de Dios. Y es natural que un bebé llore, pero no que hable con su padre. Y es el Espíritu cuando entra en el corazón que dice Abba Padre. Gálatas 4:6.
como en Romanos 8:15, la respuesta del creyente, Abba Padre. ¿Qué quería decir Abba? Bueno, Abba era una palabra aramea que equivale a papito, papacito, papá mío, papá amado. Y esto muestra la cercanía del niño a su padre, la cual ningún siervo tiene. La otra cosa es que el hijo obedece por amor, mientras que el esclavo obedece por temor. Si tú eres un hijo de Dios, tú vas a obedecer a Dios por amor, no por temor. No porque los tradicionalistas, legalistas, o por los pastores, o los ministros, los juntas de iglesia, concilios, sínodos, llama como quiera, te diga que tienes que andar así, tienes que andar de esta manera, tienes que andar de aquella otra. El Espíritu Santo obra en el corazón del cristiano para avivar y aumentar su amor hacia Dios. Dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Los judaizantes le dijeron a los gálatas que serían mejores cristianos al someterse a la ley. Lo mismo que sucede hoy con los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos apóstoles, que se la pasan diciendo, si tú cumples con esto, si haces aquello, si te mueves de esta manera, si hablas de esta otra, si te dejas el pelo de esta forma, si te pones la falda de esta manera, entonces tú vas a estar de una manera real delante de Dios. No. Los judaizantes le dijeron esto a los gálatas, pero la ley nunca produce obediencia, solo el amor puede hacerlo. Te voy a recordar un pasaje, Juan 14:15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. También es interesante que el hijo es rico, mientras que el esclavo es pobre. Somos hijos y somos herederos. Y siendo que somos adoptados, y adoptados como significa la palabra, colocados como hijos adultos en la familia de Dios, podemos comenzar ya a aprovechar nuestra herencia en Dios ahora mismo. Dios ha puesto a nuestra disposición las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria, las riquezas de su benignidad y las riquezas de su sabiduría. Y todas estas riquezas se hallan en Cristo Jesús. El hijo tiene un futuro brillante, mientras que el esclavo no lo tiene. Aunque muchos amos en el tiempo del Imperio Romano proveían ayuda a sus esclavos para la vejez, la ley no lo exigía. Pero un buen padre, dice 2 Corintios 12:14, provee para el hijo. En un sentido, nuestra adopción no ha finalizado, porque estamos esperando el retorno de Cristo y la redención de nuestros cuerpos, según dice Romanos 8:23. Y algunos eruditos piensan que esta segunda etapa de nuestra adopción corresponde a esa práctica que tenían los romanos. Primero, ellos tenían una ceremonia privada en la cual presentaban al adoptado, y en la segunda, que era una ceremonia pública, declaraban ante los oficiales de la ciudad a la persona que había sido adoptada. Los hijos de Dios hemos experimentado la primera adopción, es decir, hemos sido comprados por Cristo y somos habitados por el Espíritu de Cristo. Y estamos en espera de la segunda etapa, que es la declaración pública en la venida de Cristo, cuando, como dice primera de Juan 3:1-3, seremos semejantes a Él. Somos hijos y herederos. Y déjame decirte algo, que lo leímos en la lectura devocional. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1-5. La mejor parte de nuestra herencia está aún por venir. ¿Y cuál es el segundo aspecto que trata Pablo para recordarle y decirle a las iglesias de Galacia? No necesitan el legalismo. Bueno, Pablo lamenta que hayan vuelto atrás. Leemos los versículos 8-11 de Gálatas 4. ¿Lo tienes en tu Biblia? Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son Dios. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar?
Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Yo creo que podemos sentir el dolor del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente pasó cuando los gálatas dejaron la gracia de Dios para volver a la ley del legalismo y la tradición? Ante todo, abandonaron la libertad por la esclavitud. Mi amado hermano, te pregunto, ¿estás abandonando la libertad de Cristo por la esclavitud de los hombres? Cuando eran pecadores, ignorantes de la verdad, habían servido a dioses falsos y habían experimentado la esclavitud espiritual de la idolatría y del paganismo. Pero al confiar en Cristo, ellos fueron librados de la superstición y de la esclavitud. Y ahora estaban abandonando su libertad en Cristo y regresando a la esclavitud. Se estaban dando de baja de la escuela de la gracia de Dios e inscribiéndose en el jardín de niños de la ley. Estaban destruyendo toda la buena obra que el Señor Jesús había hecho por ellos a través del ministerio del apóstol Pablo. La frase que encontramos en estos versículos, débiles y pobres rudimentos, nos dice hasta dónde llegaron en su regresión los gálatas. Estaban cambiando el poder del evangelio por la debilidad de la ley y la riqueza del evangelio de Jesucristo por la pobreza de la ley. La ley nunca hizo a nadie ni rico ni poderoso, al contrario. La ley solo pudo revelar la debilidad del hombre y su fracaso espiritual. Y así sucede hoy con el tradicionalismo y el legalismo que están tratando de imponer algunos en la vida de los cristianos. Con razón el apóstol Pablo llora por estos creyentes al verlos abandonar la libertad por la esclavitud. Yo creo que hoy sucede lo mismo, ¿verdad? Hay muchos que lloran y lloramos a ver cuántos están abandonando esa preciosa libertad santa en Jesucristo por la esclavitud de la tradición y del legalismo que les están poniendo y mostrando los falsos profetas y los falsos maestros y los falsos líderes. La libertad la estaban perdiendo, abandonando por la esclavitud, el poder por la debilidad y la riqueza, la verdadera, la del cielo, por la miseria. ¿Cómo estaban haciendo esto? Bueno, adoptando el sistema religioso del Antiguo Testamento, con sus observancias especiales. Fíjense el versículo 10, los días, los meses, los tiempos, los años. Y me pregunto, ¿quiere decir esto que los cristianos están en un error cuando toman un día al año para recordar el nacimiento de Cristo o para celebrar la venida del Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Es esto pecado? No necesariamente. Escucha bien. Si observamos días especiales como esclavos, esperando ganar algún mérito espiritual, entonces estamos pecando. Pero si al observarlos expresamos nuestra libertad en Cristo y dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos enriquezca con su gracia, entonces puede ser una bendición espiritual esos días. El Nuevo Testamento aclara que los cristianos no debemos legislar sobre otros acerca de observancia de días religiosos. Está en Romanos, capítulo 14, versículos 4 al 13. No debemos, escucha bien, no debemos elogiar al hombre que celebra cierto día, ni hemos de condenar al que no lo celebra. Pero si un hombre piensa que se salva o que crece en gracia o espiritualmente por guardar ciertos días y ciertas fiestas religiosas, entonces es culpable de ser un legalista, un tradicionalista y estar apartado de la verdad. Nuestras iglesias tienen muchas reglas diferentes y es incorrecto comparar, criticar o condenarlas sin fundamento bíblico. Todos debemos tener cuidado del espíritu legalista que complace a la carne, que guía al orgullo y hace que lo que se hace externo sustituya a la experiencia interna. Algunos dicen, en mi iglesia no hacemos esto, o en mi iglesia hacemos esto. Eso es legalismo. Y nosotros no podemos agarrarnos al legalismo, sino a Jesucristo. Y en tercer lugar, Pablo busca el afecto de ellos. Pablo era un hombre espiritual maravilloso y sabía exactamente cómo equilibrar, mis hermanos, el regaño con el amor. Y ahora en estos versículos de Gálatas 4, 12 al 18 cambia de tono. Hay un cambio total ahí de tono, ¿verdad? Recordando el amor mutuo que existía entre él, Pablo, y las iglesias y hermanos de Galacia.
Y este amor era tan grande en un tiempo que estaban dispuestos a sacrificar todo por Pablo, pero ahora lo consideraban su enemigo. Los judaizantes, los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles habían entrado y habían robado el afecto que tenían hacia Pablo. Los estudiantes de la Biblia desearían que Pablo hubiera sido más explícito, ¿verdad? Porque no estamos seguros al leer estos pasajes, estos versículos de Gálatas 4, 12 al 18, acerca de qué eventos está hablando Pablo. Cuando Pablo fue a Galacia, al principio sufría una aflicción física. Y si Pablo escribió esta carta a las iglesias del sur de Galacia, entonces se está refiriendo a su primer viaje misionero, Hechos 13 y 14. Evidentemente no había sido la intención de Pablo en ese momento visitar estas ciudades, pero se vio obligado a hacerlo por causa de un mal físico. Y no sabemos cuál era ese mal, solo podemos especular. Algunos han sugerido, basándose en Gálatas 4:15, que era un mal de la vista o de los ojos de Pablo. Y cualquiera que fuera, esto debía haber hecho a Pablo repulsivo en su apariencia, ¿verdad? Ya que alaba a los Gálatas por la manera en que lo recibieron a pesar de su apariencia física. Para ellos, dice el pasaje ahí de Gálatas 4, 12 al 18, él era un ángel de Dios. Y es maravilloso, mis hermanos, cuando tú y yo aceptamos a los siervos y a la sierva de Dios no por su apariencia. Hay muchos, como dicen los venezolanos, muchos muñequitos de torta, muñequitos de pastel, que su apariencia física es lo más importante y que lo más importante que la gente mira es cuán interesantes son físicamente. Yo recuerdo a una hermana en una congregación que me dijo, yo amo tanto a mi pastor, porque ese color plateado que tiene en el pelo. Imagínense, hermana, pero lo importante de su pastor es el color que tiene en el pelo. Cuidado con eso, ¿verdad? Qué bueno cuando tú y yo aceptamos a los siervos de Dios no por su apariencia, sino porque representan al Señor Jesús en primer lugar y traen no su mensaje, sino el mensaje de Jesucristo. Y ahora Pablo le pregunta, ¿qué ha pasado con el amor y con la bendición y la felicidad que experimentaron ustedes cuando oyeron el Evangelio y confiaron en Cristo? Por supuesto, Pablo sabía lo que había pasado. Los falsos maestros, los judaizantes, los falsos profetas habían entrado y les habían engañado con palabras persuasivas. Cuidado con las palabras persuasivas. Recuerde que la palabra de Dios es la Biblia, no las palabras persuasivas de ningún hombre, llámese como se llame. Una de las características de un maestro falso, de un profeta falso, de un falso apóstol es, mis amados hermanos, cuando trata de ganarse a los convertidos de otros y no los dirige a la Biblia, que es la palabra de Dios, ni a Jesucristo. No fueron los judaizantes los que ganaron a los Gálatas para Cristo, sino el apóstol Pablo. Y como los miembros de las sectas falsas hoy, estos falsos maestros, estos falsos profetas, no están ganando a los perdidos para Cristo, sino están robando a los convertidos. Ahora están abandonando el camino verdadero, como estaban haciendo en los Gálatas, para seguir el falso. Y Pablo le dijo la verdad, pero los judaizantes le dijeron mentira. El interés del apóstol Pablo era uno solo, glorificar a Cristo, mientras que los judaizantes se glorificaban a sí mismos y a lo que estaban haciendo. Se parece un poco a lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Como dice el versículo 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Y te recuerdo esto, mi amado hermano, un verdadero siervo de Dios no se aprovecha de la gente para enaltecerse a sí mismo o a su obra. Lo repito. Un verdadero siervo o sierva de Dios no se aprovecha de las personas para enaltecerse a sí mismo o enaltecer su obra, sino con amor, para ayudar a las personas a conocer a Jesucristo mejor y a glorificar solamente a Cristo. Cuídate, mi amado hermano, del llamado profeta, pastor, evangelista, ponle el nombre que tú quieras, ponle el título que tú quieras, que quiere tu lealtad exclusiva, diciendo que él es el único o la única que está en lo correcto. Él te va a usar o ella te va a usar tanto como puede, después te va a dejar por otro. La tarea del líder espiritual
no es ensalzarse a sí mismo ni ensalzar su ministerio, sino estimular y provocar a las personas a que amen y sigan a Jesucristo. Pablo había demostrado su amor a los Gálatas al decirles la verdad, pero no lo aceptaban. Qué triste, ¿verdad? Gozaban los versos falsos de los judaizantes y los falsos profetas del legalismo, sin darse cuenta que los estaban llevando a la esclavitud y al dolor y a la infancia espiritual y moral, que no era lo que Dios quería. Cristo los había hecho hijos, como te hizo a ti, me hizo a mí. Los había hecho herederos, pero ellos rápidamente se habían convertido en esclavos y en mendigos. No habían perdido su salvación, no. Todavía eran hijos de Dios, pero habían perdido el gozo de su salvación. Por eso vemos tantos cristianos por ahí que del gozo de la salvación no les queda nada, encontrando satisfacción en sus obras, en lo que hacían, en lo que cumplían. Lamentablemente no se dieron cuenta ellos de lo que habían perdido. Y en efecto pensaban que estaban llegando a ser mejores cristianos al sustituir la gracia de Dios por la ley. El fruto del Espíritu Santo, el amor, por las obras de la vieja naturaleza o la carne. Y yo te pregunto en esta hora, mi amado hermano, ¿estás avanzando hacia la libertad o estás retrocediendo hacia la esclavitud? No. No te apures o no corras en darle respuesta a esta pregunta. Medítala y medita delante del Señor. ¿Estás avanzando hacia la libertad o estás retrocediendo hacia la esclavitud de la cual Cristo te libró? Recuerda, no necesitas el legalismo de ninguna manera. Estás en Cristo Jesús. Y tú, mi amigo, a ti, tú que has estado con nosotros o que nos verás de manera diferida, Dios te está haciendo un llamado. Mira, Dios, siendo santo, envió a su Hijo, y su Hijo, siendo Dios y siendo hombre, vino a la tierra con un único propósito. No para darnos ejemplos, no para ver una vida, no. Vino para morir por tus pecados y mis pecados. Y Él te está llamando a que en esta hora tú reconozcas que tú has rechazado a Dios, que has vivido de espalda a Dios, que eres un pecador delante de Dios y te arrepientas de tus pecados delante de Dios y le digas en esta misma hora: oh Dios, santo, te he ofendido, soy un pecador, soy una pecadora, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Confío en Jesucristo, solamente en Jesucristo. No en el legalismo, no en las tradiciones, no en las iglesias, no en los concilios, no en los pastores. En Jesucristo, que es el único camino, la única verdad y la única vida que lleva al Padre. Recíbelo por la fe. Recíbelo y pon tu fe en Jesucristo en esta misma hora. Toma tú la decisión. Yo no puedo hacerlo por ti. Nadie puede hacerlo, pero tú puedes tomarla. Y eso es lo que Dios quiere. Regalarte la salvación, la vida eterna, la vida nueva desde este momento y por toda la eternidad. Aleluya. Que Dios te bendiga. Separar del amor de Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar.
el amor de Dios.